Ahora sí voy a empezar a grabar la clase y vamos a poner esto en pantalla grande. Bueno, buenos días. La clase de hoy tenemos... ¿Por qué no se ve mi persona hoy? Bueno, no importa. La clase de hoy es la clase sobre, perdón, no es tejidos conductores. Ya me equivoqué. Ay, ay, ay. Un momentito, compañeros, me enredé de clase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiqui? No, si es esta. Tejidos conductores, perdón. Estoy perdido. La clase de hoy es tejidos conductores, xilema y floema. La clase de hoy la he dividido en 3 partes. Vamos a tomar 2 descansos entre las 3 clases. Es una clase originalmente de más de 100 diapositivas. Yo espero terminarlas en menos de 2 horas, que son lo que tenemos de tiempo para estas clases. Para empezar, vemos acá en la pantalla inicial un... ¿Aló? Profe, no está compartiendo. A la puchica. Pero ¿qué pasa conmigo hoy? Ahora. Listo, ahora sí. Esta es la primera diapositiva de la clase de hoy sobre tejidos conductores. En la parte de anatomía, la primera parte de la clase la semana pasada fue sobre la pared celular y los tejidos simples. Hoy entramos a tejidos conductores y básicamente esta primera diapositiva representa claramente el punto primordial de casi todo, de toda la clase, que es por dónde es que pasa el agua y las sustancias azucaradas en la distribución que la planta hace de estas 2 sustancias en todo su cuerpo vegetal. Esta clase, toda la parte que vamos a ver de anatomía, esta clase se concentra en esta parte de acá, que es sobre el floema y sobre el xilema. En esta estructura de acá, quiero representar a nivel global, esquemáticamente, toda la estructura vascular de una planta completa. Solo faltan las hojas. Sin embargo, les quiero presentar acá la parte del ápice del brote, los tallos, los nudos y los entrenudos, y la parte de la raíz. Solamente en las especies leñosas, o sea, aquellas que producen un poquito de madera, es que ocurre el desarrollo de esta sección de acá, que es la producción de crecimiento secundario, con floema secundario y con xilema secundario. Todo el resto del tejido joven, muy tierno, como esta parte de acá o la parte de las raíces tiernas de las raíces, contienen sistema vascular que en corte transversal se ve de esta manera, acá se ve de esta manera, acá se ve de esta manera y acá en la raíz se ve de esta manera. Ya ustedes en botánica vieron el corte de Coleus, vieron cómo se ve un corte transversal en un tallo de una dicotiledonia o una monocotiledonia, vieron la madera de crecimiento secundario y ya vieron un corte de una raíz, ¿verdad? Cuando se veían las estelas y este tipo de cosas, la protostela y la eustela típica. ¿Ok? Entonces, los colores acá indican la presencia de los meristemas, que son las células que se reproducen intensamente y continuamente para producir estos tejidos. Entonces, lo más importante de esta laminilla es ver que tanto en las partes en crecimiento superior, las partes del tallo conductoras llevan siempre haces
¿verdad? Como columnas, como prismas de tejido xilema y floema, xilema y floema. Xilema y floema aquí en la parte de la madera y xilema y floema siempre en la misma posición. Como pueden ver, el floema se encuentra en la parte exterior, 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 en la parte de afuera, en la parte de afuera, en la parte de afuera, perdón, para atrás, en la parte externa del cilindro vascular y en las hojas, acá, en la hoja, este es un corte transversal de una hoja y también se encuentra el floema, como siempre está en la parte de afuera, cuando se produce la hoja, ven el movimiento que estoy haciendo del cursor, cuando se produce la hoja, se produce el floema queda abajo y el xilema queda arriba, porque es el que sale, véalo aquí en esta posición, en el origen del peciolo de esta hoja, el xilema queda arriba y el floema queda abajo, cuando se produce la hoja. El xilema y el floema es el sistema de transporte de sustancias a larga distancia, multicelular y tridimensional, formado por 3 tipos de tejidos, de células. Elementos traqueales. Elemento traqueal sencillamente solo significa que es un elemento conductor. Las fibras, que son elementos, células que son de sostén, y el parénquima, que son los tejidos vivos que siempre están metidos dentro del xilema y el floema. ¿Okay? Los elementos traqueales son de 2 tipos, los elementos conductores son de 2 tipos. En el xilema, el elemento conductor siempre conduce agua hacia arriba o desde raíces hacia hojas, transportando una gran cantidad de agua y los minerales disueltos por un proceso que vamos a ver más adelante que se llama flujo de masa en gradientes de potencial. El floema siempre está asociado con el xilema y tiene un transporte bidireccional de solutos. Solutos pueden ser azúcares, pueden ser hormonas, puede ser manitol, puede ser un montón de cosas que transporta el floema. Y es un transporte en 2 direcciones porque el floema transporta azúcares desde las hojas hacia el resto del cuerpo. Entonces van como hacia abajo. Y luego también puede transportar floema, puede transportar sustancias acumuladas en raíces y en tallo hacia los puntos de crecimiento. Entonces el floema también puede mover solutos y azúcares en la dirección similar a la que sube el xilema. Profe, perdón, ¿qué significa acrópeta? Acrópeta es una palabra, acrópeta y basípeta son términos opuestos. Acrópeta significa que hay un movimiento desde la región basal hacia la proximal. Esta es la definición del libro de texto. ¿Okay? De basal a proximal significa que como de la base del peciolo hacia el extremo de la hoja, o de la base de la planta hacia la parte superior de la planta. Acrópeta. Okay. Como una rama desde la base de la rama hacia las hojas. Eso es acrópeta. Hacia arriba, digámoslo. ¿Ok? Y basípeta es hacia abajo. Entonces, de las partes proximales, o sea, finales, hacia las partes basales. Y esa es la definición de transporte. Acrópeta es hacia arriba. Mientras que el floema es acrópeta y basípeta. Por eso ahí dice bidireccional. Ok, gracias. Para mostrarles realmente cuál es la ubicación de estos tejidos que estamos viendo hoy, xilema y floema, ya ustedes conocen cortes parecidos a este. En este dibujo de la izquierda tenemos un corte tridimensional, porque el xilema y el floema son tridimensionales como todos los tejidos en las plantas, donde vemos que la posición es generalmente, el floema se encuentra en la parte externa, vean el cursor donde se mueve, ¿verdad? Un poco de fibras, y luego viene el xilema conductor de agua, generalmente son más gordos. Si yo veo eso en posición transversal, lo veo como en esta flecha de acá. Fibras, tejido productor de floema y el área de xilema. En corte transversal real, este corte de aquí es igualito que este, que ustedes lo vieron en chayote probablemente en botánica. ¿Okay? Es un corte longitudinal de un tallo joven, donde se ven las fibras, estas partes rojas intensas que los vemos acá. Fibras, luego tenemos médula, que sería toda esta región de aquí. Y otra vez fibras, entonces estamos partiendo como por acá.
Y a esta parte de acá donde se ve el xilema, que son estos huecos grandes que se ven acá, que son los elementos conductores de agua. Muy fáciles de identificar porque siempre están como en filita y ordenaditos, con lumen muy amplios, o sea, el hueco, la cavidad es bastante amplia, pero tienen una pared gruesa, que como se ve acá. Las tres dimensiones de todos los cortes en plantas están definidos por este corte, el corte transversal, que es un corte que es perpendicular al eje principal de la planta, ¿okay? Perpendicular, opuesto a la dirección del eje principal de la planta, y los longitudinales, o sea, es perpendicular al eje principal y aquí es paralelo al eje de la planta. Lo vacilón de los cortes longitudinales, que hay dos, ustedes ya lo vieron en botánica, uno que va completamente tangencial, como si yo partiera por aquí, y el corte radial, que es el que como si yo hiciera un corte como una tajada de queque, en el cual me voy por un rayo, como si fueran los rayos de una bicicleta, y entonces la visión que tengo de esta región longitudinal puede ser un poco diferente a la que veo en el longitudinal tangencial. Y por supuesto el transversal, que vemos todo en posición de esta manera. Para ilustrar aquí cuál es la función principal de ambos, tenemos aquí el xilema y el floema. Entonces, para recordar que el xilema transporta en un solo sentido, siempre hacia arriba, agua y minerales, que son las pelotitas azules y las pelotitas grises o verdes, no sé. Hay dos paredes entre las células muertas, aquí, ¿verdad? Entonces hay dos paredes. Hay una parte de aquí para acá que es de esta célula y una parte de aquí que es de la otra célula contigua. Y las paredes tienen lignina en el xilema, tanto en los tallos jóvenes como en los tallos viejos. En el caso del floema, vean que las paredes son más delgadas con respecto al xilema. La conducción puede ser en ambos sentidos. Las células sí son un poquito más cerradas. Aquí las células tienen un hueco muy grande, por eso los ponen como que sin pared en este sentido. Pero sí hay una pared terminal con un hueco muy grande. En el floema no hay huecos tan grandes, sino que hay como una criba acá. Esta criba de floema es lo que se llama la placa cribosa. Y están vivas. El floema, a pesar de que a la etapa de madurez funcional de la célula, la planta, la célula tiene tiene citoplasma. Lo único que genera es el núcleo. ¿Ok? Y hay transporte en ambos sentidos. Aquí tenemos... Profe, Sí, ¿cómo dígame. dijo que se llamaba la placa? ¿La qué? La placa que se formaba. Acá en floema, es que lo vamos a ver más en la última parte de la clase de esto, es detalles sobre eso. Aquí la pared entre estas dos células de aquí forma una placa perforadita que depende del grupo taxonómico. En plantas con flores se llama placa cribosa. ¿Okay? Gracias. En esta diapositiva, el xilema, vemos aquí un corte de una hoja de una planta monocotiledónea, donde vemos el mismo haz vascular que venimos viendo desde el principio. Y la posición, quería demostrarles toda la posición del haz vascular completo. Como repaso de la clase de la semana pasada, que la mayoría no ha visto, les digo que aquí hay todas estas células grandes de paredes finas, son tipo papa, ¿verdad? Son puras células de parénquima, tejido de parénquima. En el haz vascular tenemos fibras floicas de esclerénquima, tenemos el área de floema primario, tenemos aquí lo que se desarrolló, ya esta es una hoja con un haz vascular muy desarrollado, entonces desaparece el meristema que produce floema y xilema, que se llama procambium. Y luego hay fibras cilares, o sea, fibras dentro del xilema, esclerénquima dentro del xilema, y los elementos conductores, que son estos dos grandes vasos, así se le llaman. Vasos a un montón de células conductoras de agua se le llama vaso. Eso es este hueco que tienen acá. O que tienen acá. ¿Ok? Entonces, en la posición, el origen. Ustedes han visto estos dos cortes.
es un corte del extremo radical de una planta y este es el extremo apical, ¿verdad? Entonces, esta región de acá, cuando el tallito es muy tiernito, un quelite, ¿verdad? Comienza a diferenciarse esta línea, esta banda de células que son las que se están intensamente dividiendo para producir la vena media de la hoja que va a estar aquí arriba. A ese tejido productor de xilema hacia adentro y floema hacia afuera para formar una haz vascular se llama procambio. ¿Okay? En el caso de la raíz, el extremo radical, tenemos que después de esta área de intensa división celular del meristema principal de la radícula, comienza a generarse también un procambio en esta región de acá, que produce xilema hacia adentro, estas son células iniciales de xilema apenas formándose, y floema hacia afuera, para formar el mismo haz vascular, pero en un solo haz vascular en este caso, digamos, que va a ir desarrollándose hacia arriba conforme la raíz crezca hacia abajo. Vamos a ver un mejor detalle. Este es un haz vascular, puede ser en medio de cualquier tallo de una planta joven, donde vemos en el esquema detalladamente la posición de estas células que son como muy ordenaditas, como una escalerita, ¿verdad? Estas son, y de paredes muy finas, que son el procambio, que es el meristema secundario, se llama secundario porque surge después de que se desarrolla la planta, ¿verdad? Secundario, de que se divide, y la célula que cuando esto se divide aquí, se divide, y esta que va creciendo para acá, la célula que queda de este lado va a dar origen a floema. ¿Okay? Y la célula que se divide y queda para acá va a dar origen a elementos de los vasos. Entonces el procambio produce hacia afuera en los vasos vasculares normalmente floema primario y hacia adentro produce xilema primario. Adelante. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Esa cuestión que está ahí en los elementos de los vasos es el toro. Correcto, en esta figura viene tan grande, me gustó, porque este es un elemento de los vasos, ve que son como doble las paredes, porque este lado de la pared acá es de esta célula y este lado de la pared de la acá. Y entre vaso y vaso se forman estas perforaciones que son perforaciones, aquí están dibujadas como una perforación tipo rebordeada con toro, lo que es una inconsistencia. Ya lo vamos a ver más tarde que está malo, pero sí, eso es un típico dibujo de una perforación rebordeada con el toro adentro y los rebordes de la puntuación. Véalos acá, véalos acá, véalos acá, exactamente. Lo que pasa es que a este tamaño de haz vascular, los elementos de los vasos parecen más traqueidas que elementos de los vasos. Y eso ustedes lo vieron en botánica. Las traqueidas son elementos conductores en gimnospermas, ¿verdad? Y helechos. Y los elementos de los vasos son otro tipo de puntuación. No deberían haber puntuaciones rebordeadas acá. Deberían ser puntuaciones simples porque esto es una planta. Este es un corte de una planta superior. Hay un error acá, en algún lado. Pero ustedes lo saben entonces, ya lo saben, entonces saben que eso no es tan correcto este diagrama. Adelante. Esos elementos de los vasos forman el xilema. Lema. El elemento de los vasos es el nombre de la célula que forma un vaso. ¿Ok? Elemento de los vasos, un elemento solo uno, una célula. ¿Ok? Entonces, como en un corte transversal no vemos la célula, sino que vemos el hueco, le llamamos vaso. Vaso, 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 porque no sabemos cuántas células para abajo ni cuántas células para arriba tiene, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto es un vaso. Si el corte fuera longitudinal, si vemos donde termina uno y comienza el otro. ¿Ok? Pero así vemos que esto es un vaso. Y esta agrupación de vasos aquí es lo que llaman el xilema. Por eso el título de la clase es tejidos compuestos. Porque no solamente un tipo de células tienen forma de ese tejido. El tejido vascular tiene células, elementos de los vasos, fibras, parénquima, cambium, floema, fibras floemáticas. Entonces, todo este elemento, tejido vascular, tiene como 5 o 6 mínimo 6 tipos diferentes de células. Por eso se llaman tejidos compuestos. ¿Ok?
Profe, esa Nosotros no le llamamos nada más, nosotros le llamamos xilema y floema, pues a veces sabemos que tiene fibras y tiene también parénquima. Adelante. profe, esas células del floema, eso que está ahí, esos puntitos, esa es la placa cribosa. Sí, en este caso es una representación, estos son los elementos cribosos. Elemento de los vasos y al otro lado del cambio, elemento criboso. El elemento criboso, eso lo vamos a ver más adelante todo, ¿ok? El elemento criboso es este conductor de floema de azúcar que tiene asociado siempre al lado una célula que se llama compañera. Esta célula compañera la ven aquí, la chiquitita oscura. Es la hermana, es la hermana del elemento criboso. Esta es hermana de esta es hermana de esta es hermana de esta es hermana de esta. Y en el corte, cuando hicieron este corte, la cuchilla pasó acá por la mitad del tubo y acá por el final del tubo. Y al pasar por el final del tubo, cortó la placa. Esta placa. Ok, pero es la misma célula. Esta placa pasó. En unos puntos la cuchilla pasó por aquí, se ve solo un hueco, y en otros pasó por aquí. ¿Ve los puntitos estos de la placa cribosa? Pasó por aquí la cuchilla. Y entonces se ve esto. El tubo criboso con esas criba. O como dicen, como un colador. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, profe. ¿Quién es usted? Andrés, profe. Ah, Andrés, es que se me enreda la voz. Listo. Profe, ¿Y? yo sé que tal vez aún no lo he explicado porque lo voy a decir más adelante, pero como la función de esa criba es como evitar el paso de algunos como cosas que no estén tan disueltas o algo así. La criba, veámoslo acá. El floema, ¿verdad? El floema permanece, esta parte de los residuos de la pared entre dos elementos cribosos, permanece esta pared transversal. Esa pared transversal tiene unos huequitos que se le llaman criba. Y lo que produce es que funcionan para un cierre cuando hay un daño o hay alguna infección o algún problema que sufre la planta. Es más fácil cerrar esos huequitos chiquititos con una sustancia que se llama calosa, que es como la cura heridas de las plantas, es un carbohidrato que se acumula acá, que cerrar acá, por ejemplo, el floema. Generalmente cuando usted corta una planta se deshidrata, pero no pierde azúcares. ¿Ya? ¿Ve la diferencia? Agua, azúcares. Entonces, yo no puedo darme el lujo de perder comida. Sí agua, porque la agua la puedo cerrar estomas arriba y ya. ¿Verdad? Arriba, puedo cerrar estomas. Pero acá, cuando hay un daño en una cosa, la planta inmediatamente siente el daño de una herida o que un organismo la está comiendo, una cosa así, y desarrolla un carbohidrato, se sintetiza aquí, por eso está vivo esto. Esto es vivo, les dije que era vivo y esto está muerto. Vivo, desarrolla una calosa, esa calosa se acumula en esos huequitos y cierra el paso. Es como un tapón que forma. Entonces, eso permite, es como una llave de seguridad, tener nada más unas aberturas más pequeñas, lo que hace que el flujo de floema sea más lento, mucho más lento que lo que ocurre en agua. El agua va corriendo para arriba solamente como loca. Profe, ¿y ese proceso puede ser reversible o no? Digamos, ya cierra y se quedó cerrado o podría... Sí, claro, sí, es un carbohidrato y estas plantas de floema pueden degradar esa calosa de nuevo y lo pasan a la... Eso no está solo, ¿verdad? Vea que ese tejido no está solo, nunca está solo. Véalo acá. ¿Ve? Está acá. No está solo. Puede pasar a estas células de acá o a estas células de acá. Y pasar a la parte fotosintética y ser utilizado para producir almidón o azúcar. La calosa es un carbohidrato. Es un polisacárido. Y puede ser degradado y utilizado glucosa de nuevo. ¿Ok? Buenísimo. Sí. Recuerda, aquí al lado, estas flotitas que están aquí dibujadas son las células compañeras. ¿Qué la hice? La célula compañera. Esta celulita está dibujada como el hueco grande y un hueco chiquitito. El hueco grande y un hueco chiquitito. Entonces, las células compañeras es como un pellejito de otra célula viva con núcleo donde se puede digerir la calosa que está acá. ¿Ya? Y pasarla y habría parénquima en esta región de acá. ¿Correcto? Listo.
Profe, Sí, dígame. la función, bueno, me imagino que eso también lo vamos a ver más adelante, pero la función de la célula compañera, además de digerir ese carbohidrato, ¿tiene Sí, alguna puede otra? reabsorber. La célula compañera es la encargada. La célula compañera, como vamos a ver, como vimos, es que no lo vieron en la clase de la semana pasada. Uno de los tipos de tejidos simples más escasos en la planta se llama células de transferencia. Las células de transferencia son células especializadas en el transporte de sustancias de un lado para otro. Uno de los ejemplos de células de transferencia es la célula compañera del floema. ¿Okay? Esta célula, vamos a ver el dibujo acá que se hizo. Aquí se ven aquí, aquí. La ve que tiene el núcleo. Sí. Se ve más o menos, ¿verdad? Que tienen un Sí. núcleo. Esa es la única célula del floema que tiene núcleo. Y les dije que era hermana. En la última mitosis del procambio, cuando se producen las últimas dos, esta célula es hermana de esta, después de la última mitosis. Esta se diferencia en tubo criboso, sin núcleo, y su célula compañera, en gimnosperma se llama célula albuminosa, es la única célula en floema que tiene núcleo, que está completamente viva. Esa célula tiene alta intensidad bioquímica, puede tener toda la maquinaria necesaria para el control del flujo. Y está encargada básicamente, que vea la orilla de acá. ¿Qué es lo que tiene la orilla en esta hoja, en este corte de la hoja? Un montón de parénquima. ¿Con qué son esas pelotitas? Cloroplastos. Aquí viene el borde de la hoja, la epidermis. Entonces, hay fotosíntesis, puede haber fotosíntesis en tallos jóvenes también acá. Entonces, esta fotosíntesis, todo es pasado para acá. Y es la célula compañera, la función principal es pasar todos estos azúcares que vienen pasando por acá, de los cloroplastos, donde se sintetiza fotosintéticamente, hacia el punto de la célula compañera que regula la entrada de la sacarosa al tubo criboso, donde se forma la melcocha, o sea, la savia. La savia va por acá y es la célula compañera la que regula la entrada y salida de ella dependiendo de las necesidades de energía que tenga la planta. Entonces, en una hoja, esto viene de azúcar, viene para acá, lo monta aquí en el líquido y lo sube y lo baja para donde se requiera glucosa. Esa es la función de la célula compañera. La célula compañera es una célula chiquitita, muy invaginada, con una gran maquinaria bioquímica para transporte y degradación de las sustancias en parte más pequeña. Pero la sacarosa pasa de aquí para acá. ¿Ok? Esa es la función principal de la célula compañera. Aquí estamos hablando del origen, ¿verdad? Estamos hablando de que el procambium origina el xilema y origina el floema. En esta tenemos un detalle de cómo se origina el elemento traqueal de los vasos a partir de una célula ¿cómo se llama? A partir de una célula vacuolada muy grande, como el procambium en el centro de un haz vascular. Entonces lo que hace es que la planta va creciendo, se degradan, comienzan a producir a degradarse los de esos, se acumula, crece, eso es nada más la parte de crecimiento, y se acumula pared primaria. Cuando el elemento va a ser elemento, comienza a producir pared secundaria más gruesa, que es toda esta parte celeste de aquí, no esta, sino esta. Y comienza a producir invaginaciones para formar las puntuaciones por donde pasa el agua en el lado horizontal. Se van perdiendo organelas, desaparece el núcleo, desaparecen las otras organelas, todo se pierde y queda un hueco como un esqueleto, como con estas estructuras de acá. ¿Okay? Entonces, este es el elemento traqueal muerto, hueco, sin citoplasma y funcional. El xilema solo es funcional cuando está muerto. Todo este proceso de acá, 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 que todavía hay citoplasma y organelas, es durante el crecimiento y formación del xilema. ¿Está claro? Por eso lo vemos así, hueco, muerto. ¿Okay? Esta célula está viva, esta célula está viva, esta célula está viva. Estas están muertas. Y estos huequitos de aquí, que son las puntuaciones, están representadas acá por estas diferencias en el grosor de la pared. ¿Okay?
Entonces, por esta parte de aquí es que se forman las puntuaciones para transporte de agua entre horizontal. No hacia arriba y hacia abajo, sino que también hay paso de agua de aquí a las células vecinas. ¿Está bien? Profe, Sí. cuando habla de elemento traqueal, ¿se refiere también a lo del elemento de los vasos? Digamos, es como un nombre general. Ahorita estoy hablando, elemento traqueal es un elemento, es un nombre general para tanto para el elemento cinemático como para el elemento fluemático. En este caso estamos hablando del vaso, del xilema nada más. Porque el florema sí queda vivo, si hay citoplasma aquí adentro. ¿Okay? No estoy viendo el origen de eso. Lo vemos al final de esta sección. Seguimos. Aquí algunos ejemplos de cómo se ven otros vasos vasculares diferentes en otras plantas. Hasta la región de, esto es pura fibra. Todo esto es un haz vascular. Aquí está el cambium. Tenemos cambium aquí. Ve que se ve como más rugoso y irregular. Aquí está el floema. Vean los elementos de los tubos cribosos. Y el xilema siempre ordenadito, como en pilas, formando elementos traqueales cilemáticos, ¿verdad? O sea, elementos de los vasos, rodeado de fibras y algunas parénquimas. Y un poquito de fibras por aquí, parecidas a estas. Aquí tenemos el mismo dibujo. Vean aquí el floema, un tubo criboso, una célula compañera, un tubo criboso, una célula compañera, fibras peladas, normales, que son sostén, y los elementos de los vasos. 4 elementos de los vasos. Aquí esto es una ruptura, está roto el tejido. Y fibras rodeando todo el elemento, toda la base. Y las células, estas células de aquí grandototas son células de parénquima. Puede ser en un tallo joven o en una hoja. Aquí lo vemos en el sentido, el mismo corte anterior, pero en el sentido longitudinal. Tenemos la epidermis de la planta, corteza, las células tipo papa están en médula y en parénquima del córtex, fibras, elementos de los tubos cribosos. Vea la pared cribosa aquí, la placa cribosa. Estos son tubos, luego viene xilema chiquitito y xilema grande, ¿verdad? Metaxilema y protoxilema y metaxilema. Y luego las fibras grandototas, la médula y el mismo patrón al otro lado. ¿Okay? Y lo mismo acá. Epidermis, córtex, fibras, floema, cambium, procambium, xilema y médula. ¿Okay? Aquí en este corte es muy interesante porque todo lo que era, ve que es como muy irregular, que se están dividiendo estas de aquí, pero ya ve que se formó, empezó a dividir en esta región. Este es un haz, este es otro haz, y ahí se está empezando a dividir estas células de parénquima. Aquí no hay xilema a este lado ni floema a este otro lado. Eso significa que está empezando a pasar de lo que llamamos crecimiento primario a secundario mediante la formación de cambium, formando todo un anillo. Es como que el procambium, todos los procambium de cada vascular se dan la mano y forman una cadena completa alrededor para dar origen al nuevo meristema que va a formar madera, que se llama cambium. ¿Okay? Pero eso nos estamos adelantando un poquito. Okay. Bueno, aquí está. Cambium en crecimiento secundario, que es esto, una madera vieja, donde está el xilema aquí ya regular como madera, floema de madera, fibras, cortes de un tallo joven y la epidermis formando ya peridermis, corteza, corco, corteza. Y en vivo, esta región de aquí se ve así. Esto corte ustedes lo vieron probablemente en botánica, donde vieron todo el xilema secundario con algunas fibras y elementos de los vasos chiquitos, elementos de los vasos grandes, y al lado acá del cambio, al lado del cambio, al lado de arriba tenemos el floema, aquí acumulado. ¿Ok? Ya voy. El cambio, este que se ve acá, si yo hago un corte paradermal, tangencial en ese corte, entrando exactamente, cortando por donde está el cambio, voy a ver un tejido de este tipo. Entonces, este tipo de tejido que vemos aquí son dos cortes. Esto es un esquema de cómo se ve un corte en el corte longitudinal del cambium.
donde se ve el origen de los rayos y el origen de las células conductoras. Ven las células conductoras aquí de los vasos, comenzando a producir las puntuaciones entre célula y célula, las paredes oblicuas entre una y otra, y en la vida real se ve el cambio así. Entonces, esto es un futuro, estas son futuras fibras, las más oscuras. Estos son futuros tubos cribosos. Y aquí se ve la formación ya de las graditas que veíamos antes, de las puntuaciones. ¿Ve las puntuaciones acá? Donde hay puntuaciones entre un vaso y el otro vaso. Este dibujo es igualito a el esquema que vimos antes de cómo se origina a esta estructura, a cómo se origina el elemento traqueal. ¿Ve? Listo. Entonces tenemos que el xilema y el floema básicamente pueden evolucionar durante el desarrollo de la planta hacia la formación de madera. Sin embargo, la segunda parte de la formación de madera es la que vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Okay? Entonces paramos acá y ¿tienen alguna pregunta por el momento antes de seguir? ¿Aló? No, profe, yo no. ¿Todo No, bien? Momento no, todo bien. Ok, bueno, vamos a dar 5 minutos para yo montar la segunda clase. Voy a parar acá. Voy a parar la clase, pero no la sesión, ¿ok? Para terminar acá y montar la otra parte de la clase. Ok, profe. ¿A qué hora nos vemos? A las En 5 minutos. En 5 minutos. 9:09, digamos. 9 y 9, sí. Pero no se vayan de la sesión. Pueden levantarse, vayan al baño, hagan ejercicio. Voy a salir un tirito para preparar la segunda parte.
¿Te vas a quedar afuera o te vas a quedar adentro?